¿Qué tal mis queridos amigos, mis queridos hermanos que están viendo esta transmisión en esta noche de sábado? Sean todos bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por darse cita primeramente con Dios y también con nosotros para que podamos estudiar esta hermosa lección de esta tarde-noche, ya la lección número 14. Y el tema de hoy, como todos los demás, no dejan de ser importantes, por supuesto. Sin embargo, el tema de hoy es punto clave en alguno de los pilares de nuestra fe y que lleva por título lo que la Biblia enseña acerca de cómo guardar el sábado. Sabemos que hay gente de muchos lugares, de muchos países, de Nicaragua, Honduras, Panamá, Guatemala, Brasil. Sean todos bienvenidos a esta hermosa noche, mis queridos amigos, mis queridos hermanos que están viendo esta transmisión. Y por qué no también a nuestros compatriotas mexicanos que nos están ya comenzando a ver a través de la transmisión en vivo aquí en este ministerio laico adventista. Hermano Eddie, es un gusto poder saludarle y estar nuevamente con usted para poder compartir con nuestros amigos, con nuestros oyentes y videntes esta hermosa lección de esta hora. Buenas noches, hermano Jesús. Gracias, hermano Jesús. Es una gran alegría, hermano, un gran privilegio el poder compartir esta hermosa lección el día de hoy, que lleva por título lo que la Biblia enseña acerca de cómo guardar el sábado. Pero antes de iniciar, vamos a inclinar el rostro, vamos a pedir la dirección a nuestro Dios. Claro ¿Qué le que parece, sí. hermano Jesús? Claro que sí. Querida audiencia, pues les invito a que inclinemos el rostro, vamos a caer en oración. Querido Padre que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu santo nombre, Amén. Señor. En esta hora, Padre, te damos gracias, bendito Señor, por el privilegio que nos das de poder estar una vez más aquí en este programa, querido Padre, transmitiendo este hermoso seminario, la fe de Jesús. En esta hora, Padre, queremos pedirte que te quedes en el corazón de cada hermano que nos ve, que nos escucha, querido Señor, de cualquier rincón del mundo, Padre. Quédate con nosotros también, quédate en este medio, Señor, que todo lo que digamos en esta hermosa noche sea todo a tu divina voluntad, querido Señor. Amén. Quédate con nosotros y prepara el corazón y la mente de cada uno de nosotros, querido Señor. Todo esto te lo rogamos y te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Eddie, por introducirnos a través de la palabra de oración, porque ya sabemos y reconocemos que sin la dirección divina nosotros no podemos realizar nada. Y mis queridos amigos que tenemos lecciones físicas o digitales, vamos a abrirla en el capítulo número 14, lo que la Biblia enseña acerca de cómo guardar el sábado. Normalmente pasamos desapercibido a algunas cosas, hermano Eddie, Sí, sobre hermano. cómo guardar el sábado. A veces tomamos algo muy a la ligera o a veces también se vuelve en algunos casos con grandes restricciones a como los fariseos llegaron a vivir en el tiempo de Jesús. Y sin embargo, hoy vamos a permitirle a las santas escrituras de nuestro Dios que nos den la oportunidad de poder introducirnos, de poder mostrarnos y sobre todo enseñarnos a través de la luz de la escritura cómo debemos nosotros, qué debemos hacer en sábado, qué cosa es lícito hacer dentro del ámbito del sábado, ¿verdad? Vamos a romper hoy esos paradigmas, esos tabús que hay en torno y que gira alrededor del sábado. ¿Qué le parece, mi hermano Eddie, si comenzamos entonces bajo el subtítulo La forma correcta de respetar el sábado? Y nuestra primera pregunta, queridos hermanos, queridos amigos, hermano Eddie, dice, ¿qué hizo Dios con el sábado? Hermano Jesús, la respuesta vamos a encontrarlo en el libro de Génesis, su capítulo 2, versículos 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. En el 3, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Pues Génesis nos dice, hermano, ahí podemos encontrar, ¿verdad?, 3 puntos principales. Primer punto, ¿verdad?, nos dice que el Señor reposó el día sábado, lo bendijo y lo santificó. Claro que sí, hizo 3 cosas muy especiales, hizo 3 cosas esenciales respecto a este día. Si bien como tal podemos ver en la creación, según las escrituras, los días no tenían nombres.
Ajá, Los así días es. simplemente se llamaban día uno, 2, 3, así hasta llegar al séptimo día, que conforme fue pasando el tiempo, fue nombrado ya como tal, como sábado. Como s- Para nuestro lenguaje actual es sábado, para algunos otros países, por ejemplo en inglés es Sabbath, o incluso para el idioma hebreo, pues es Shabbat, ¿verdad? Shabbat. Entonces son diferentes lenguajes, sin embargo, es exactamente lo mismo cuando la Biblia se está refiriendo al séptimo día, se está refiriendo justamente al día sábado, dependiendo la versión, el idioma o el país o la región donde nos encontremos. Entonces se está hablando del sábado y démonos cuenta algo que quiero dejar yo en claro aquí, que he aprendido con el paso de los tiempos y sobre todo al estudiar las Santas Escrituras. Hay algunas personas, hermano Eddie, que dicen que el sábado es exclusivo para los judíos. Algunos dicen que el sábado no aplica ya para nosotros, porque en Cristo es nuestro reposo, en Cristo está el descanso y que Cristo vino a romper esos paradigmas, se vino a acabar absolutamente todo. Pero si vemos en el capítulo 2 de Génesis, cuando fueron acabados los cielos y la tierra, todavía no existía ni siquiera la raza humana. Entonces significa que cuando Dios está reposando este séptimo día, después de que durante 6 días realizó cualquier obra, el séptimo día reposó. Pero cuando la gente dice que el sábado es exclusivo para los judíos, yo no encuentro todavía persona alguna aquí. Es decir, que el sábado, desde mi punto de vista, no fue dado exclusivo para el pueblo judío o exclusivo a los judíos, porque los judíos todavía no habían asentado sobre la tierra. Ni siquiera los primeros padres, Adán y Eva, habían sido formados, no habían sido creados todavía, y sin embargo ya existía como tal el reposo santo del séptimo día. ¿Qué le parece? Es muy interesante, hermano Jesús. En la Biblia no encontramos que diga que ya había un pueblo, ¿verdad? Claro. Para que hoy en día digan, no, pues es solo para el pueblo de Israel. Pues en ese tiempo estamos viendo que fue en los principios, no existía el pueblo de Israel, pues no había nadie, pues nuestros primeros padres nada más. Pues ahí pienso que esa pregunta, pues aquí está la respuesta, sino que es para todos, no especialmente para el pueblo judío, ¿verdad? Sí, claro que sí. Y la respuesta que hizo con el día sábado, pues como ya comentamos, hermano, lo bendijo, lo reposó y lo santificó. Y queridos hermanos que nos ven ahí en casita, pues si ya tienen su lápiz, si no, vayan sacando su lápiz para ir apuntando ahí en su lección, ¿verdad? La respuesta. Lo bendijo, lo reposó y lo santificó. Claro que sí. Claro que sí, hermano Eddie. Hermano Jesús, ¿en qué día se deben hacer los preparativos? Segunda pregunta de nuestro estudio de esta noche. ¿En qué día se deben hacer los preparativos, hermano Jesús? Claro que sí. Cuando nosotros comenzamos a aceptar que el día verdadero del Señor es el sábado, también existe un día para poder preparar todas las cosas. Pues ya sabemos que nosotros somos adventistas del séptimo día y a veces dicen las personas, y es muy conocido, que el pueblo adventista, pues hay alguna característica que nos diferencian y alguna de ellas es que el día sábado no trabajamos, no hacemos alguna labor e incluso hay gente que pregunta, pero ¿por qué ustedes reciben el sábado desde el viernes? ¿Por qué ustedes se preparan y dejan todo listo? Por una sencilla situación, mis queridos amigos, queridos hermanos. Desde el punto bíblico, y hoy lo vamos a tocar aquí en Éxodo 16, 22, 23, estaba apenas saliendo, ya había salido el pueblo de Israel de la esclavitud de 400 años, ¿verdad? De Egipto, y pues ellos ya estaban caminando los primeros pasos de libertad y estaban ya en el desierto. Entonces, estaba por suceder un milagro de parte de Dios para el pueblo, para que ellos se dieran cuenta que el Dios quien los había liberado estaba siempre o iba a estar siempre, como lo hace con nosotros hoy, pendiente de su creación. ¿Y en qué día se deben hacer los preparativos según la Biblia? Vamos entonces a abrir nuestra Biblia, por favor, en Éxodo 16, 22 y 23, y nos dice: en el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gomeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés.
Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para el día de mañana. Ellos estaban recogiendo, había sucedido el milagro maravilloso de que Dios estaba mandando, mi hermano Eddie, el pan del cielo, pan de ángel, conocido como maná. Era un pan celestial, era un alimento que ellos nunca habían visto, nunca habían probado. Y entonces ellos estaban empezando a recoger. Si nos damos cuenta ahí en el inicio del capítulo 16, dice que era como una escarcha, una cosa menuda que quedaba como rocío en la mañana. Entonces ellos iban a recoger, dice, 2 gomeres por cada persona, como que si estuvieran recogiendo una vasija aproximadamente por persona. Y entonces Dios dijo aquí en el versículo 33, esto es lo que ha dicho, 23, perdón. Esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo. Si dice la Biblia, mañana es el santo día de reposo, que ya sabemos que es el sábado. Entonces, ¿qué día es el día de preparación entonces? Día viernes. El día viernes para nosotros, ¿verdad? O el sexto día. La Biblia dice aquí el sexto día. Entonces, para nuestro tiempo actual, para nuestro calendario actual, entonces podemos entender que es el día viernes. El día viernes debemos realizar nuestros preparativos, debemos comenzar ya a dejar todo listo en cuanto a comida se está hablando, para que el día de mañana, sábado, nosotros podamos degustar de la congregación con la feligresía, la confraternización con los hermanos y sobre todo al estar en presencia de nuestro Dios y al terminar nuestra reunión, vayamos y degustemos eso que al igual que el pueblo de Israel en el sexto día, en este momento de Éxodo 16, 22 y 23, dejaron todo preparado para que al siguiente día ellos nada más pudieran degustarlo. Qué maravilloso mensaje, ¿verdad, hermano Eddie? Así es, hermano Jesús, que antes de... Ahí en esta lectura bíblica que estamos leyendo, hermano Jesús, ahí el pueblo de Israel iba a ver algo asombroso, ¿verdad? O un milagro. Unos pasajes de atrás nos dice que hubieron personas, ¿verdad? Que salieron a juntar en cualquier día de la semana. Hay unos que rejuntaron doble, ¿verdad? Sí. ¿Y qué sucedió cuando recogieron doble? Nos dice la Biblia que se engusanó, ¿verdad? Y hedía. Y más sin embargo, el pueblo de Israel estaba a punto de ver un milagro muy bonito, asombroso, que recogieron el día viernes doble porción y el sábado no se engusanó, no hedioó tampoco. Sí. Entonces el pueblo de Israel ahí entendieron, ¿verdad? Que el sábado, pues Dios lo estaba instituyendo ya con ellos un día santo. ¿Verdad, hermano? Es asombroso y maravilloso lo que la Biblia nos dice. Pues para hacer hincapié en ese tiempo ya estaba el pueblo judío. Hasta este momento ya estaba el pueblo judío. Y de ahí es donde se basan algunos para decir, bueno, ese sábado era exclusivo del pueblo judío. Pero nos demos cuenta que hasta este momento los 10 mandamientos todavía no habían sido dados. Entonces hay un pequeño lapso de tiempo en donde nos damos cuenta que primero, si vemos en Génesis su capítulo 2 que tocamos anteriormente, Dios nos puso como primer ejemplo de cómo guardar el sábado. Y segundo, antes de que se dieran los 10 mandamientos en el monte Sinaí, aquí ellos ya estaban empezando a guardar el sábado y se estaban comenzando a preparar desde el día viernes para la preparación y el día sábado. Lo único que tenían que hacer era de disfrutar el día de la compañía y la consagración con nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Entonces vamos a responder hoy, ¿en qué día se deben hacer los preparativos según Éxodo 16? ¿En el sexto día? O es decir, en el día viernes, en el día ¿verdad? Viernes. Es decir, hermano Jesús, nosotros el día viernes iniciamos, ¿verdad? Con los preparativos, a preparar la comida por mañana, nuestras ropas planchadas, ¿verdad? Claro. Los zapatos bien boleados, para estar preparado ya a recibir el sábado. Hermano Jesús. Sí, claro. Y gracias que hace usted un comentario tantito ahí como por la indumentaria. Respecto a que a veces nos dicen, mira, es que no te reconozco cuando tú vas vestido para ir al templo, a tu culto con tu Dios, a tu iglesia.
vas bien vestido. ¿Por qué vas de esa manera, verdad? Entonces nada más quiero hacer un hincapié, porque vamos a reencontrarnos con el Rey de Reyes y Señor de Señores. O cuando vamos a una fiesta, no vamos vestidos de la peor manera, sino Así lo es. mejor. Entonces tengo que yo comportarme y prepararme muy bien para ir a esa fiesta, a ese encuentro, a ese momento especial con nuestro Creador, ¿verdad? Así es, hermano. Muy bien, entonces ya tenemos la respuesta ahí, que era el sexto día, el día viernes. El día viernes. Y hermano Eddie, la tercera pregunta dice, ¿cuándo comienza el sábado? Una pregunta muy, muy importante en los pilares de nuestra fe adventista. ¿Cuándo comienza el sábado? Y vamos a permitirle que las escrituras nos enseñen esta tarde. Bien, hermano, Génesis 1:5 nos dice, hermanos, llamó a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana del primer día. De igual manera, en Levíticos 23:32 podemos encontrar, día de reposo será a vosotros y afligiréis vuestras almas comenzando a los 9 días del mes en la tarde, de tarde a tarde, guardaréis vuestro reposo. Así que, hermano, Jesús nos dice que debemos afligir nuestra alma, ¿verdad? Debemos afligirnos. Es el día, empieza el día sábado, la Biblia nos responde, en la tarde, es decir, a la puesta del sol. Del día viernes, Del de día tarde viernes, a ¿verdad? tarde, así es, hermano. Claro que sí. Y Levíticos también, ahí para complementar, Levíticos 23:32, nos dice, día de reposo será vosotros. Y afligiréis vuestras almas comenzando a los 9 días del mes. Aquí está hablando de una fiesta, pero vamos a tomar en cuenta este versículo para ver respecto a en qué momento comienza y cuánto debe durar. Dice, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Y aquí hay algo maravilloso. Siempre lo he dicho, a donde quiera que me invitan a veces a compartir la palabra de nuestro Dios, siempre he dicho que nuestro español, nuestro lenguaje actual es carente, tiene una pobreza idiomática tremenda que no nos permite llegar a comprender o poder ver en realidad todo aquello que las Santas Escrituras quieren enseñarnos. Y por ejemplo, cuando el texto bíblico que usted leyó ahí en Génesis 1:5, que dice que fue la tarde y la mañana, ¿qué dice que fue? Sí, un día, el primer día. El primer Ajá. día. Y yo quiero hacer hincapié, queridos amigos, queridos hermanos que nos están viendo, para poder entender el trasfondo de todo lo que está pasando aquí en este versículo, tenemos que ir incluso a la versión original para poder entender en su idioma original la profundidad de este mensaje. Y entonces ya sabemos que el Antiguo Testamento fue escrito en el idioma hebreo, ¿verdad? Entonces ustedes dirán, bueno, yo no sé leer hebreo todavía, yo no puedo. Hay algunas versiones ya transliteradas que son hebreo-español y podemos darnos cuenta de la profundidad del mensaje. Cuando vemos, mi querido hermano Eddie, en Génesis 1:5 que dice que fue la tarde y la mañana el primer día, ahí podemos ver una palabra en hebreo que es muy importante. Dice, y fue la tarde y la mañana, y en hebreo dice Yom Ejad. Ejad es la palabra uno, que nosotros lo traducimos como uno o como primero, y Yom es la palabra día. Pero para desmenuzar un poquito la palabra Ejad, lo podemos encontrar también esta palabra Ejad en Deuteronomio 6, su capítulo 4, donde dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y nosotros, ¿por qué decía yo de la pobreza idiomática? Porque cuando nosotros decimos uno es, estamos hablando de que es un único Dios. Por supuesto que sí. Sin embargo, podemos darnos cuenta que Dios está conformado por divinas personas. No es solo uno, sino que son tres, según el estudio bíblico, Ajá, que conforman una única persona. Y eso está diciendo en Deuteronomio 6:4, que cuando dice en el hebreo, Shema Israel, Adonai Eloheinu, cuando dice Adonai Eloheinu en hebreo, se está refiriendo a la palabra plural de Dios, que era Eloha. Entonces significa que como que fuera un tanto paradójico decir que Jehová nuestros dioses uno es.
Sí. Estaba diciendo, no está diciendo que son muchos dioses, sino que está conformado por más de una sola persona, pero que en realidad terminan siendo uno. Y en Génesis 1:5 encontramos exactamente la misma palabra. Dice, la tarde y la mañana fue un Yom Ejad. La misma palabra que encontramos cuando dice en Génesis también, cuando crea Dios la primera pareja y dice, el hombre y la mujer van a ser, dice, una sola, ¿qué dijo? Una sola carne. Es la misma palabra y son las únicas veces en la Biblia que podemos encontrar esta palabra ejad, en donde Dios agarra una cosa más otra y la fusiona y se convierte en una única cosa. Es decir, hay tres principios. En la tarde y la mañana agarra Dios, fusiona una tarde y una mañana y se convierte en un día. Agarra una carne varón, agarra una carne de varona, según la Biblia, y las vuelve una única persona. Lo mismo para Deuteronomio 6:3. Las divinas personas agarra, se fusiona y se convierte en uno. Entonces podemos entender entonces cómo las matemáticas de Dios son diferentes para nosotros. Así es, hermano. Entonces agarra una tarde y una mañana Dios y lo convierte en un día. Y entonces podemos preguntarnos, ¿cómo es entonces que nuestra mañana comienza a veces para algunos a las 6 de la mañana o para algunos otros en el calendario o en nuestro reloj comienza a partir de las 12 de la noche? Porque nuestro calendario no es el mismo calendario que el del tiempo bíblico. Este tiempo bíblico era pues el calendario hebreo o el calendario judío, y el que actualmente utilizamos nosotros es el calendario gregoriano, un calendario que fue instituido por los emperadores romanos desde hace tiempo, y entonces ellos comenzaron a utilizar este calendario que llevamos hasta el día de hoy. Por eso es la diferencia o confusión que se ha llegado a tener respecto a los días o respecto a los horarios. Pero la Biblia ya nos lo dijo, ¿verdad? Que de tarde a tarde debemos guardar nuestro reposo. Y ahí en 1:5 dice, llamó Dios la expansión a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana, dice, un día, ¿verdad? Entonces podemos darnos cuenta que para responder, y nuestros amigos y hermanos que nos están siguiendo entonces, ¿cuándo comienza el sábado entonces, hermano Eddie? Para ser más, ¿verdad? Claro, empieza desde el viernes a la puesta del sol. ¿Y cuándo termina? El sábado igual a la puesta del sol. Hablando, ¿verdad? Del calendario que tenemos. Pero sabemos que ya el sábado a partir de las 6, que ya se ocultó el sol, pues seguimos hablando del sábado, ¿verdad, hermano? Pero como Dios instituyó, ya no es sábado. De igual manera sería el viernes, que nos llega a las 10 de la noche, seguimos hablando de viernes, ¿verdad? Pero espiritualmente Dios nos instituyó que ya es sábado. Ya es sábado, ya es el séptimo día, ¿verdad? Así es. Muchas gracias, hermano Eddie. Y también vamos entonces con la siguiente pregunta. ¿De qué hay que abstenerse en sábado? ¿Verdad? Una pregunta muy interesante. Quizá nuestros oyentes, ¿verdad? Nuestra audiencia tiene esa pregunta, ¿de qué hay que abstenerse en sábado? Sí, normalmente como adventistas nos hacen mucho esa pregunta. Sí. O somos muy criticados respecto a esta situación. Ustedes no hacen absolutamente nada, ustedes ya ni siquiera trabajan. Incluso me han dicho a mí, conocidos, amigos, pues aquel que no trabaja, que no coma. Sí. Entonces yo le saco el texto bíblico de Éxodo 16, pues junta doble el viernes y vas a tener para comer el sábado. La institución divina pues está ahí, es bíblico, ¿verdad? Sí. Sin embargo, vamos a ver hoy de qué debemos abstenernos el sábado. ¿Qué es lo único que no debemos hacer el sábado, verdad? Vamos entonces a abrir nuestras Biblias ahí en Éxodo, su capítulo 20 y versículo 10. A la luz de las Escrituras nos muestra y podemos encontrar una verdad bíblica, una poderosa verdad. Y dice, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Es decir, ¿qué es lo que debemos abstenernos de realizar el sábado?
juntamente con toda nuestra familia. Así Juntamente, aquí la Biblia es clara, dice, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu trabajador, incluso dice aquí, ni tu bestia. Recordemos que estas palabras estaban siendo escritas o dictadas para un pueblo que era 100% agricultor. Pero es que nos vamos a preguntar, yo ya no tengo bestias de carga, yo ya no tengo bestias de trabajo, mi trabajo ahora es con herramientas. Pues bueno, transliteremos y entonces traigámoslo a nuestro tiempo, y nuestras herramientas de trabajo también deben descansar, no porque lo necesiten, sino para dejar y entrar en ese reposo que el Señor nos pide. Por eso dice ahí, incluso ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Entonces, ¿de qué debemos abstenernos en sábado, hermano Eddie? La respuesta: vamos a abstenernos de realizar cualquier trabajo que sea secular, cualquier trabajo que nos genere o que nos remunere de una manera económica. Justamente, solo es. Porque no quiero adelantarme tanto, ya que más adelante viene una pregunta también que va a terminar completando esta. Lo único, lo vamos a dejar hasta este momento ahí, en que qué es lo que debemos abstenernos. ¿De qué debemos abstenernos? De realizar cualquier trabajo secular que nos remunere de manera monetaria. ¿Tiene usted algún comentario? Hermano Jesús, sí, no voy a trabajar en ese día. Pero, ¿qué sucede si me voy al deporte? Pues nos dice, ¿verdad?, que no vamos a hacer ninguna obra alguna, ¿verdad? Por supuesto, y porque usted va a decir, bueno, me voy al deporte, el deporte es sano. No estoy trabajando. Sí, no estoy trabajando, pero no voy a ganar, ¿verdad? Ajá. Pero ¿qué tal agarro mi pelota, me voy a la unidad deportiva, me voy al campo, me voy al río? Me voy al cine. O me voy al cine, me voy a pasear, es momento de estar en familia. La Biblia dice que debemos reposar, debo guardarme, pero ¿será que realmente eso es lo que quiere Dios? Todo aquello, mis queridos amigos, hermanos, que nos aparte de Dios, eso ya no es sano. Si el deporte, aún siendo bueno para la salud, Sí. lo practicamos en sábado y me aparta de mi vista a Dios, pues eso, todo lo que te aleje de Dios, pues eso ya no es bueno, eso ya no es sano. Incluso las cosas que son buenas. Pero entonces usted me va a decir, bueno, pero es que yo quiero ir a pasar un momento en familia para ir a recrearme en el río, yo me quiero ir a recrear, tener un retiro espiritual familiar, mientras vayamos con la intención de tener un encuentro con Dios, llevar mi Biblia, llevar una bocina, por supuesto, y poner cantos, alabanzas, himnos, todo eso que nos acerque a Dios. Por supuesto que lo puede realizar. Nada más no teniendo con mucho cuidado de que no vayamos a realizar, porque si yo voy por ejemplo, a un río, a la hermosura de un río, pero allá me encuentro con personas que se dedican, que no conocen de Cristo y que se están dedicando a la bebida y a la comida y tienen música fuerte, pues la música, a pesar de que yo no esté allá cerca con ellos, de lejos, me empieza a llegar, y cuando venimos a ver, eso nos empieza a atraer, eso nos empieza a llamar la atención, tanto que cuando venimos a ver, ya estamos aún de lejos incluidos en esa actividad que ellos nos están realizando. Y por lo tanto, debemos tener cuidado de que nada ni nadie nos aparta el pensamiento y el corazón de estar con Dios en el día santo. Podemos ir, por supuesto, cualquier otro día. Sin embargo, el día sábado es un día especial para tener un encuentro con nuestro Padre Celestial. Así es, hermano Jesús. Muchas gracias, hermano Jesús. Pues eso nos lleva a la siguiente pregunta, ¿verdad? Entonces, ¿a dónde debemos ir el día sábado? Claro que sí. ¿Verdad? ¿A dónde debemos ir el día sábado? Y para eso vamos a abrir nuestras Biblias ahí en el capítulo 4 de Lucas. Lucas, su capítulo 4 y versículo 16. Muy bien, dice, vino a Nazaret donde se había criado, está hablando de Jesús. Ajá. Y en el día de reposo, es decir, es sábado, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Nos vamos a tomar como norma la Santa Biblia y vamos a tomar como el único ejemplo a seguir a nuestro buen Maestro Jesús. Y nos damos cuenta que ahí Jesús dice que vino a Nazaret, es decir, no estaba en Nazaret. Y en cuanto vino a Nazaret, era día de reposo, era sábado, y lo primero que vino a hacer él era entrar a la sinagoga, lo que para nuestro tiempo serían los templos.
para lo que otras personas lo conocen como iglesias. Él entró a su templo, él entró a su iglesia y conforme a su costumbre, es decir, desde muy pequeño él fue formado de esa manera. Desde muy pequeño él estuvo observando, la Biblia incluso lo dice, que estuvo respetando los mandamientos del Padre Celestial. Y entró a la sinagoga y comenzó a leer, no comenzó a leer una historieta, un libro cómico, sino que se levantó a leer los rollos sagrados de la Santa Escritura hasta ese tiempo. Gracias, hermano Jesús. Entonces, tenemos que seguir el ejemplo, ¿verdad?, del Maestro, Cristo Jesús. Él en el día de reposo fue a la iglesia y de igual manera somos invitados nosotros, ¿verdad?, a asistir en el día sábado a la iglesia, así como lo hizo el gran Maestro Jesús. Así es, hermano. Claro que sí. Y entonces, para que podamos responder, ¿a dónde debemos ir el día sábado entonces? Al templo, al lugar de reunión, al lugar de congregación, para tener esa confraternización con nuestros hermanos y sobre todo una cita especial con nuestro Padre Celestial, ¿verdad, hermano Eli? Así es, hermano Jesús. Claro que sí. Vamos con la siguiente pregunta entonces, la número 6. Y ahora sí viene, yo creo que el complemento de la pregunta número 4, que decía de qué había que abstenerse el sábado. La 6 dice, si la 4 me está poniendo algunas restricciones, pues yo quiero saber, tal vez ahí en casa nos están viendo a través de la televisión y de las redes sociales. Si la pregunta 4 me está poniendo restricciones de qué no debo hacer en sábado, pues yo sí quiero saber, tal vez nos estamos formulando esta pregunta, ¿qué sí puedo realizar en sábado? Y la pregunta 6 se dirige directamente a eso. ¿Qué se puede hacer en sábado, hermano Eddie? La respuesta nos las da la Biblia, hermano Jesús. Vamos a buscar Mateo, capítulo 12, versículo 12. Pero, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, está permitido hacer el bien en sábado. Y esas palabras las dijo Jesús. ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, está permitido hacer el bien en sábado. Y la historia nos dice, ¿verdad?, que a Jesús le estaban teniendo una trampa, ¿verdad?, con el hombre en la mano seca, y él lo curó en día sábado. Y pues eso, los escribas y los fariseos pues le buscaban ocasión para acusarlo, ¿verdad?, que estaba faltando el día sábado. Y Jesús nos enseñó que el día sábado es hacer el bien, porque él le hizo un bien a ese hombre que estaba enfermo. Claro que sí. Y mi querida audiencia, mis queridos amigos, hermanos que nos están viendo y siguiendo, en el tiempo de Jesús, el sábado se había vuelto una carga súper pesada para todos. No porque Dios lo hubiera querido así, sino porque dejaron a un lado las enseñanzas de Dios y comenzaron a seguir mandamientos de hombres. Y ellos se regían, los fariseos, los escribas, la gente de ese tiempo, toda la gente, como los dirigentes del pueblo de Israel, eran los sumos sacerdotes, y en el tiempo de Jesús estaba Caifás, Anás y todos los demás, todos ellos se regían por un libro que se llamaba Mishnah. Era como, incluía 613 mandamientos, no solo 10, 613 mandamientos que ellos lo tomaban de una manera así física, una manera rigurosa. Y podemos, incluso para aquellos que tenemos acceso a internet, podemos descargar incluso la aplicación Mishnah. Desafortunadamente yo no he encontrado una versión en español, sino solo en inglés. Y el tratado número 4, que se llama Shabbat, nos dice todo lo que ellos tenían que hacer. Mire de qué manera había llegado a ser tan problemático, tan una carga que ni siquiera ellos podían seguir, que cuando llegaba el sábado, ellos solo podían dar 1000 pasos, mil pasos. Usted se puede imaginar en casa que le agarra el sábado y que tiene que estar contando todos los pasos, si va a su congregación, si pasó usted a visitar a su familia. Imagínense, ellos tenían que ir contando 1000 pasos, y donde se terminaban los 1000 pasos, ellos se tenían que quedar completamente estancados.
Ya no podían moverse ni para atrás ni para adelante. ¿Se imagina usted, hermano Eddie, que sus 1000 pasos se hubieran terminado en tiempo de lluvia, en tiempo de frío o en tiempo de calor? Sí. Imagínese usted estar en esa penuria. Pues el sábado se había vuelto una carga, y recordemos, Dios es amor. Dios no quería para su pueblo, y no lo quiere todavía, que sea de esa manera restrictiva, rigurosa, de una manera que ya no se pueda vivir. Otro de las cosas que venían dentro del tratado número 4 Shabbat, ahí en la Mishnah, tocando el texto bíblico, nos dice que ni siquiera se podía llevar a un enfermo al médico. Es decir, que si usted tiene un familiar en calidad de muerte súper grave en su casa, usted no lo podría llevar al médico. Usted no podría ir a comprar, por supuesto, medicamentos. Usted, si esa persona se está ahogando, digamos, incluso con su propia saliva, usted no podía ir a tenderle la mano, porque según ellos, todo eso estaba prohibido. Por eso en el versículo bíblico de Mateo 12:12 se está poniendo Jesús como ejemplo. Si tanto haces tú por un animal que cae dentro de un pozo, vas y los rescatas, entonces ¿por qué no haces lo mismo con tu prójimo, con tu compañero hombre? ¿Por qué no haces eso? ¿Por qué no lo rescatas? ¿Por qué no le ayudas? ¿Por qué no lo llevas al médico? Otra de las cosas que se tocaba dentro de este tratado de la Mishnah, por si no sabían ustedes, queridos amigos, hermanos, cargar un peso. Ahí en el tratado de Shabbat número 4 dice que estaba como máximo solo permitido cargar lo que pesaba un higo. Es decir, que si pues, en nuestros tiempos actuales esta Biblia, no sé cuántos kilos pueda llegar a pesar, por cuánto mucho llega a pesar mucho más que un higo. Eso era pecado, era momento de apedrearte, era momento de sacarte a rastras del pueblo de Israel. Por eso cuando Jesús estaba realizando dos cosas, cuando llega y sana al paralítico que estaba tendido sobre su camilla, sobre su lecho, y según ellos, los fariseos, que como usted comenta, estaban buscando manera para tenderle trampa, una manera para poder expulsarle y sobre todo, si fuera posible, de matarle. Cuando le dice al enfermo, mira, levántate, tus pecados son perdonados. Ellos se molestaron en primer lugar porque primero estaba sanando, estaba curando a alguien en sábado. Y número dos, en segundo lugar, agarra a esta persona, dice que agarra su lecho y se va. Es decir, que él está rompiendo el paradigma del tratado de la Mishnah, en donde está cargando algo mucho más pesado que el peso de un higo. Eran dos faltas gravísimas, y entonces ellos, dice la Biblia, que se llenaban de ira. Eran un sábado súper cargado, era un sábado súper problemático. Ya no era un gozo, ya no había un momento para poder estar en paz, en tranquilidad, ni con los suyos, ni para con Dios. Y entonces cuando Jesús viene a esta tierra, empieza él a deshacer esas malas enseñanzas, esas malas prácticas que ellos tenían para con el sábado, tanto que ya ni siquiera ellos mismos podían vivir en paz en sábado. Por eso Jesús nos da entonces ahí la pauta en Mateo 12:12. ¿Es lícito, qué dice entonces? Hacer el bien. Hacer el bien. Hacer el bien. Es algo hermoso, ¿verdad, hermano? Lo que encontramos en la Biblia, una severa reprensión que Jesús le dio a los escribas y fariseos, porque el sábado no se disfrutaba. Y el sábado para nosotros debe ser una delicia. Debemos gozarnos en ese día. En lo personal, yo el día sábado es el mejor día para mí. Ese día lo disfruto. Receso de todos mis trabajos laborales, todas las actividades que pueda tener, y lo disfruto ese día. Para mí es una delicia. Y es lo que nos vino a enseñar Jesús, porque en aquel tiempo ya no era una delicia, ya era una carga, ya era algo pesado, era algo tormentoso, ¿verdad, hermano? Sí, claro. Y hoy en día para nosotros el día sábado es una delicia. Claro que sí, y mucha gente todavía no lo entiende, no lo logra comprender, porque no se han dado la oportunidad de poder disfrutar un sábado maravilloso. Y retocando la palabra sábado, que nosotros conocemos ahora como sábado, es la palabra hebrea Shabbat, que se deriva de la raíz hebrea lishbot, que significa cesar algo o dejar de hacer algo. Ahí en Génesis, su capítulo 2, cuando dice que Jehová Dios reposó,
está hablando de que hizo un lishbot, que dejó de hacer, cesó de hacer o dejó de hacer algo. El máximo ejemplo para nosotros. Y entonces vamos a responder, ¿qué se puede hacer en sábado entonces, hermano Eddie? La respuesta es, podemos hacer el bien, pues ya lo vemos en pantalla, ¿verdad, hermanos? Hacer obras buenas. Obras buenas. Hacer Es buenas decir, obras. si usted se encuentra en la carretera, usted viene viajando y es sábado que se está moviendo, usted encuentra un accidente, ¿usted le puede ayudar a esa persona? Así es, hermano, hoy en día sí, Jesús nos viene a enseñar que podemos hacer el bien en ese día. O es más, algún hermano, algún amigo, como dice en la carretera, se quedó varado en su carro, podemos ayudarle, quizá darle un empujoncito, ver qué está pasando, podemos ayudarle a hacer el Claro bien. que sí. Imaginemos que tiene usted también un enfermo en casa y que hay necesidad de moverle al médico, incluso comprar medicamentos, pagar un estudio médico. ¿Qué opina usted al respecto? Cuando a veces la enfermedad nos sorprende, ¿verdad? Incluso en día sábado. Recordemos que en aquel tiempo no podían ni comprar, no hacían el bien, pero hoy en día Jesús nos ha enseñado que tenemos un familiar. Es algo raro o espontáneo, ¿va? Que un día sábado se vaya a enfermar, pero si se enferma, hermano, no lo tenemos planeado. Claro. Podemos ir ahora sí que a comprarle una pastilla o el medicamento que necesite. Que sea de urgencia, ¿verdad? Es decir, estamos haciendo el bien, así como supuesto. Jesús nos enseñó. El ejemplo bíblico que Jesús nos deja es lícito, dice. Entonces, para responder, ¿cuál sería entonces la respuesta? ¿Hacer buenas obras? Hacer buenas obras. ¿O es lícito hacer el bien, servir a los demás. Claro que sí. Vamos entonces con la siguiente pregunta, hermano Eddie. Vamos al siguiente apartado, bendiciones, el que obedece a Dios, es decir, las bendiciones del sábado. Hay una pregunta, ¿qué promesa hace Dios a quien es fiel? Muy bien, hermano Eddie. ¿Qué promesa hace Dios para aquellas personas que guardan sus mandamientos? Aquellas personas que también se abstienen también o retraen en la enseñanza del día de ayer. Tocábamos un punto que decía los expositores anteriores. Si retrajeres tu pie, dice. Entonces, Sí. cuando nosotros, porque a veces nos da temor, si yo no trabajo el sábado, pues es posible que mi economía, Dios sabe que tengo necesidades, tengo que llevar de comer a la casa. Principalmente es algo que como varones o como cabeza del hogar o proveedores del hogar siempre nos llega a la mente, a la cabeza, y decimos, si no trabajo en sábado voy a empezar a flaquear, voy a empezar a disminuir en mi economía. Pero debemos confiar en que Dios siempre está pendiente de su creación. Dice en otro texto bíblico que incluso los pajarillos que no siembran ni ciegan, también ellos obtienen su alimento. ¿Cuánto y mucho más nosotros, verdad? Así Pero vamos es, a hermano. permitirle entonces en esta hora a las Santas Escrituras que nos enseñe. Y lo encontramos en Salmos, su capítulo 37, 3 y 4. Nos dice, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Incluso dice en Salmos, en el mismo capítulo, en el versículo 25, 37, 25, dice el salmista, joven fui y he envejecido. Es decir, ya han pasado muchos años y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Es decir, ya estoy viejo, fui joven, dice el salmista, y ahorita y en este momento yo ya estoy viejo y yo no he visto a alguien que por ser fiel al Señor, alguien que por guardar sus mandamientos le vaya mal. No he visto que pase incluso hambre. Incluso su descendencia todavía tiene pan para comer. Es una maravillosa promesa que el Señor nos ha dejado en las Santas Escrituras para que usted y yo sigamos confiando en el Señor y pongamos nuestra esperanza completa en las manos de Él. Y Él va a obrar grandes maravillas sobre nosotros. Ya las Santas Escrituras lo podemos ver que nos dicen que nos va a dar todo aquello que necesitamos. Y vamos a responder entonces, ¿qué promesa hace Dios a quien es fiel? Que no desampara nunca al justo ni a su descendencia. Es decir, que Él siempre va a ver que nosotros seamos bendecidos y sobre todo prosperados, hermano Eddie, ¿verdad? Así es, ¿Tiene usted hermano. algún comentario, algo que quiere usted agregar? Para nuestros hermanos, nuestros amigos que nos ven, podrán decir,
pero es que si yo no trabajo el sábado, ocupo el capital para poder sobrevivir con mi familia. Puede ser algún hermano, ¿verdad? Pues si es que yo no trabajo el sábado, yo ocupo el dinero. Pero la palabra de nuestro Dios es clara y nos dice, ¿verdad? Que no ha visto un justo que mendigue pan. Así que la promesa es para todos nosotros. Si nosotros obedecemos cabalmente a los mandamientos, somos fieles a Dios, pues Dios no nos va a desamparar. Claro que sí. Muchas gracias, hermano Eddie. Y la última pregunta, la pregunta número 8 de esta noche dice, ¿qué protección brindará a Dios a quien lo obedece? Qué interesante pregunta, hermano Jesús. Y vamos a buscar en Deuteronomios, en capítulo 11, versículos 13 y 15, y nos dice, si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Qué hermosa lectura que encontramos, hermano. Una hermosa bendición, ¿verdad? Sí, en Deuteronomios. Que vamos a tener la lluvia a nuestro tiempo. Dios nos cuida, nos va a sustentar. La lluvia a su tiempo, la temprana y la tardía. Pero hermano, qué hermosa lectura que nos encontramos. Pero sí obedecemos. Claro que sí. Cuidadosamente, ¿verdad? Sí obedecemos. Sí, pone un condicional ahí, ¿verdad, Dios? Sí. Respecto a que si obedeciereis, cuando encontramos la palabra sí, hay un condicional. Si obedeces, te daré todo lo demás. Pero si no lo obedeces, pues me lo voy a retraer. Y vuelvo a recalcar que estas palabras estaban siendo escritas en ese tiempo para un pueblo 100% agrícola y 100% ganadero. Tal vez nosotros ahora, pues un servidor pues no se dedica a la ganadería ni a la agricultura, pues pasa un tanto desapercibida la lluvia, ¿verdad? No es tan importante para mí, pero para un pueblo agrícola y ganadero sabemos que si no hay lluvia, no hay siembra, no hay siega, no hay cosecha. Ya vamos más allá de que no vamos a lograr vender la cosecha que no va a haber, principalmente no va a haber alimento para nosotros y para nuestra familia. Tampoco dice que va a haber hierba en el campo para tus ganados. Entonces la lluvia es sumamente importante y Dios está prometiendo ahí en Deuteronomio 11, 13 al 15 que dice, si obedeces cuidadosamente a mis mandamientos que yo te mando hoy, y aquí me quiero detener tantito porque dice cuidadosamente a mis mandamientos. A veces los pasamos desapercibidos, a veces nada más decimos, uno vale, el otro no vale, le vamos haciendo de menos. Entonces no estamos realmente obedeciendo cuidadosamente como Dios quiere. Pero cuando nosotros le obedecemos tal cual como es, Dios nos muestra grandes promesas para nuestra vida, ¿verdad? Entonces, hermano, ¿cuál sería la respuesta? La respuesta vamos a leerla en pantalla. Dará sustento y provisión a nuestras vidas. Dios nos va a sustentar, nos va a proveer de lo que necesitemos. Claro que sí. Puede que en este momento alguien que nos está viendo se encuentre en el valle de la incertidumbre y que dice, yo no he podido dejar de trabajar en sábado porque me obligan en mi trabajo, me pueden correr, no me van a dar el día, o necesito seguir trabajando, si no, no me pagan completo. ¿Qué va a pasar de mí y de mi familia? Mi querido hermano, hermana, amigo. Pues las Santas Escrituras nos dicen que no debemos preocuparnos. Si nosotros obedecemos fielmente y cuidadosamente los mandamientos que Dios nos prescribe hoy, Él va a dar absolutamente todo eso, como la respuesta nos dice. Dará sustento y provisión a nuestras vidas, para que vivamos confiados que nuestro Creador, nuestro Padre Celestial, siempre va a estar pendiente de su creación, ¿verdad? Así es, hermano, debemos confiar en la palabra de nuestro Dios. Él no nos va a abandonar. Él siempre va a estar al pendiente de nosotros, siempre y cuando obedezcamos, como dice la lectura bíblica, sus mandamientos. Claro que sí, hermano Eddie, muchas gracias. Y entonces, para ir terminando, ¿qué debemos hacer?
Vamos en el apartado, ¿qué debemos hacer? Número 1, obedecer fielmente lo que Dios manda. Y vamos a Santiago 4:17, lo tenemos en pantalla, queridos amigos. Dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es decir, pecado. si nos vemos involucrados en poder ayudar a alguien y no hacemos ese bien, pues entonces estamos cometiendo un pecado según Santiago 4:17. Entonces, ¿qué debemos hacer? Obedecer fielmente lo que Dios manda, es decir, guardar sus mandamientos, ¿verdad? Hacer eso conforme al mandamiento del Señor. Y número 2. El número 2, ¿qué debemos hacer? Confiar plenamente en Jesús, es lo que platicamos, hermano, que debemos confiar. Y Filipenses 4:13 nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Claro, sí. Dice la palabra todo, ¿verdad? Y en toda esa palabrita encierra, la misma palabra dice todo, ¿verdad? Claro que podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué hermosa lectura, hermanos. Debemos confiar plenamente en Jesús. Claro que sí. Y ha llegado el momento de que podamos leer juntos, todos los que estamos, hermano Eddie. Vamos a leer a una sola voz, les invitamos a que leamos a una sola voz nuestra resolución hasta la parte de hasta abajo, que viene ahí con un recuadro, para que podamos terminar esta noche como aceptación de que hemos podido estudiar completo esta hermosa lección. Dice, he decidido guardar fielmente el santo sábado, siguiendo el ejemplo de Jesús, ¿verdad? Nada mejor que el ejemplo de nuestro buen Maestro Jesús, para que podamos seguir sus pasos, podamos seguir su guía, y a través de ello podamos alcanzar a salvación, hermano. Así es, hermano Jesús. Pues hemos decidido guardar fielmente el santo sábado, hermano. Amén, que esa sea nuestra resolución. Guardar fielmente el sábado y siguiendo el ejemplo de Jesús. Claro que sí. Y en primer lugar, queremos agradecerle a Dios por darnos la oportunidad de poder realizar este estudio. Hermano Eddie, gracias por acompañarnos esta noche también. Y a cada uno de ustedes, de los diferentes lugares, de los diferentes países que nos están viendo, Centroamérica, de cualquier país. Mis queridos amigos, hermanos, gracias por darse cita primeramente con Dios y con nosotros a través de este hermoso programa del Ministerio Laico Adventista, que cada vez está llegando a más almas, cada vez está llegando a más personas, y que la verdad del Evangelio, la verdad de salvación, sea predicado a toda nación, tribu y lengua. Gracias por darse cita con nosotros. Es un gusto poder saber que lo que humanamente hacemos con un esfuerzo, con gran cariño, con gran devoción aquí, pueda alcanzar a muchas más personas y que sea de gran beneficio personal y espiritual para cada uno de los oyentes y de las personas que nos están viendo a través de esta transmisión. Y queremos invitarle para la siguiente transmisión también podamos seguir pendientes de la lección número 15, porque hemos entrado ya en materia un poquito más pesada que va mostrando ya las resoluciones y los pilares de nuestra fe. Vienen unos temas sumamente preciosos, no significa que los anteriores no, pero estamos ya entrando en materia final para terminar esta lección de la fe de Jesús. Gracias a cada uno de ustedes. Que pasen una excelente noche, hermano Eddie. Que Dios le bendiga, que le siga utilizando en gran manera, y nos vemos para la siguiente. Nos vemos. Gracias, querida audiencia, por vernos. Que Dios los bendiga, que este seminario haya sido de gran bendición para sus vidas, hermano Jesús. ¿Nos puede despedir con la oración, hermano Jesús? ¿Qué le parece? Claro que sí, por supuesto. Es un honor, es un gusto. Ahí donde estamos, a través de la pantalla del celular, de la televisión, o donde nos están viendo, les invitamos que podamos inclinar el rostro y nos despediremos de nuestro Dios y de esta programación con palabras de oración. Oremos. Nuestro Padre, nuestro Dios, nuestro Rey, bendito y alabado sea su santo nombre por la eternidad. Gracias le damos primeramente por la oportunidad de la vida y de llevar a cabo esta programación, la lección número 14, querido Señor, con cada uno de nuestros amigos, de nuestros hermanos que nos están viendo en diferentes partes del país de México y de toda Latinoamérica, querido Señor. Querido Padre, su palabra cada vez sea esparcida como semilla en todo lugar, a toda nación, tribu y lengua. Gracias por regalarnos la maravillosa oportunidad en esta hora, mi hermano Edilzar y un siervo suyo,
de poder ser partícipes en la predicación de su santo evangelio, querido Padre. Puede usted seguir bendiciendo, querido Señor, y dando las oportunidades económicas para que este ministerio laico adventista siga creciendo, querido Señor, para exaltar y dar loor a su santo nombre. Bendiga a cada uno de los presentes. Tenían cosas que hacer y lo han dejado para poder encontrarse con usted. Puede usted ver su enorme sacrificio y puede usted ver su corazón y su pensamiento, y que su Santo Espíritu pueda morar en cada uno de los que estamos involucrados hoy. Gracias por todo. Se lo pedimos, se lo rogamos en el nombre maravilloso de Jesús el Mesías. Amén y amén. Amén.